¿Qué tal? Soy León Martínez y esto es Cosas no tan pendejas que me han pasado por ser gay, parte 7. Sé que técnicamente esta es una saga diferente, pero sigan el juego. Hace aproximadamente 5 años conocí en Facebook a un tipo que me pareció bastante atractivo. Inteligente, linda sonrisa, educado, y lo que se podía apreciar en las fotos era bastante prometedor. Platicamos durante algunos días y yo estaba bastante interesado, pero la oferta que me hizo para conocernos por primera vez me pareció un tanto alarmante. Quería que nos viéramos directamente en su casa, de noche, en un conocido barrio de la ciudad. Así que sonaron todas las alarmas y pensé, pelón, tatuado, en un barrio peligroso, creo que no quiere mi amor, pero que quiere mis riñones. Así que traté de hacer una propuesta diferente para vernos en un lugar más público y a una hora más adecuada. Él no estuvo de acuerdo, creo que él pensó que yo era demasiado frígido, él me pareció demasiado intenso para conocernos en ese medio, entonces mejor dejamos de hablar. Pasó el tiempo y cada uno siguió con su vida, hasta aproximadamente un año después. Habíamos dejado de charlar, pero no nos habíamos borrado mutuamente de Facebook, así que pude ver cuando subió una foto en la que hacía gala de su lindo bíceps y no se me ocurrió mejor forma de responder que con esta sutil imagen. Esto fue suficiente para que él notara que yo todavía estaba interesado, así que nuevamente empezamos a conversar. Quedamos para vernos y tomar un café en un icónico lugar para señoras en el centro de la ciudad. Cuando lo vi por primera vez, noté algo que las fotos no me pudieron haber revelado, que tenía una voz bastante agradable, además de un olor que francamente me puso a babear. Y por la mirada que él puso cuando llegué, parece que también superé sus expectativas. Naturalmente tuvimos una agradable conversación en la que revelamos algunos aspectos del uno del otro que quizás no estaban tan claros hasta ese entonces. Me dijo que era maestro de judaísmo, cosa que me preocupó porque pensé que podría ser una especie de fanático religioso, y yo le comenté que mi forma de querer era afín al poliamor, cosa que le hizo pensar que yo era un descocado promiscuo sin control. A pesar de eso, acordamos una segunda cita, nos dimos nuestro primer beso, y en fin, aquí estamos más de 4 años después. ¿Qué tal? Mi nombre es León y esto es Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, parte 8. Hace algunos años, cuando entré a mi actual universidad, empecé a escuchar hablar de un chico que era básicamente una celebridad, al menos al interior del cuerpo estudiantil. Y es que el chico parecía ser activista por el movimiento LGBT, por aquello de la igualdad de género, y también parecía ser escritor. Y básicamente todos los caminos de la comunidad LGBT de la universidad conducían hacia él. Había escuchado mencionar su nombre tantas veces que pensé en buscar una imagen de él en internet. Apareció con relativa facilidad y pensé, nada mal. Aún así, no figurábamos en el universo del otro, más allá de compartir alma mater, porque no compartíamos clases ni tampoco parecíamos ser de la misma carrera. No obstante, un día, después de pelearme con un profesor y abandonar su salón, esa historia se las debo para otro video que necesitará al menos 3 partes. Salí rápidamente y casi tropiezo con un tipo que estaba tirado en el piso, escribiendo. Me agaché para disculparme de inmediato, y cuál fue siendo mi sorpresa, que resultó ser este chico misterioso y hasta cierto punto famoso en la universidad. Tenía la sangre tan ligera que pareció no molestarle en lo absoluto, así que nos pusimos a conversar. Ese mismo día se coló a la clase de la que yo me había ido y escuché un poco más de mi discusión con el maestro. Después de eso nos volvimos un poco más cercanos, si bien no éramos los mejores amigos, pero debo reconocer que después de verlo en persona y haber hablado con él, me empezó a gustar. Buscaba oportunidades para que pudiéramos pasar algo de tiempo juntos, aun si había otras personas, para que pudiera conocerme mejor y conocerlo yo a él. Y una de esas oportunidades se dio un día a la hora del almuerzo. Yo no solía comer en la universidad, así que cuando tuve la oportunidad, él me invitó a sentarme con él y sus amigos. Saboreando la victoria de ese momento, me senté con ellos y les ofrecí algo de lo que yo traía para comer, entre esas cosas, galletas. El chico, en tono juguetón, tomó una de las galletas, la metió en su boca e hizo además como si quisiera que yo la tomara de sus labios. Por si no lo entendieron, él quería que mordiera el otro extremo mientras él mordía este. Yo disimulé la emoción, traté de portarme suave, coqueto, sofisticado, así que me acerqué lentamente y propiné un gran mordisco. El problema fue que a pesar de que mordí bastante fuerte, el pedazo no se arrancó de inmediato, por lo que di un fuerte tirón y después vino la sangre. Estaba tan nervioso que aparentemente le mordí el labio tratando de morder la galleta. Sobra decir que todo el encanto del momento murió exactamente ahí. En el futuro las cosas nunca fueron a más entre nosotros, pero ese quedó como un momento para la posteridad de mis más bochornosos tratando de ligar a alguien. ¿Qué tal? Soy León y estas son Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, parte 9.
Hoy les traigo otro de esos videos que no son tan divertidos, pero que sí trata un tema que creo que es importante hablar. Hace algunos años, por requerimiento de mi escuela, tuve que tomar clases de inglés. No tratan de sostener una conversación en inglés conmigo, realmente no recuerdo tanto. Pero el punto importante es que tuve una maestra que me pareció tocaba los temas de manera excepcional, porque no solamente nos hacía hablar en inglés, sino que nos hacía hablar de temas sociales relevantes, debatir sobre ellos, investigar sobre ellos, leer sobre ellos, lo que era una forma bastante natural e intuitiva de aprender el idioma. Entre los muchos temas que solía traer al grupo, un día llegó con la idea de que hiciéramos un debate sobre matrimonio LGBT. Esto en sí no debería de haberme extrañado, ya que es un tema bastante común a debatir en clase por alguna razón, pero yo venía de un momento bastante sensible respecto a eso por otro problema que había tenido con un maestro en esa misma escuela. Nos dejó investigar argumentos a favor y en contra para poder llevar a cabo el debate la siguiente clase, y a regañadientes yo había estado leyendo al respecto, pero francamente estaba cada vez más incómodo con la idea de participar de esto. Así que cuando llegó el día me acerqué a la maestra y le pedí que me acompañara afuera para que los alumnos no escucharan lo que estábamos a punto de hablar. Le pedí que me excusara de hacer esa tarea y me dejara algún otro trabajo especial, algo para compensar la calificación, ya que no es que no quisiera trabajar, pero que como persona homosexual estaba bastante harto de ir a clases donde la gente debatía si yo debería o no tener derechos humanos. A fin de cuentas, le dije, no sería justo que sentaran a una persona negra en una habitación a escuchar cómo debaten sobre si los negros deberían no tener algunos derechos, así como para las mujeres, etc. Ella puso una cara de sorpresa, como si nunca le hubiera pasado por la mente estas cosas que yo estaba diciendo. Comenzó a argumentar cómo en clases pasadas de esa misma materia había traído el tema a colación y el debate había servido como para que simplemente la gente tuviera en la cabeza que era un tema que valía la pena discutir, pero antes de poder terminar su argumento empezó a quedarse sin habla, con la vista cada vez más dilatada y mirando cada vez más hacia el horizonte. Finalmente, en algún momento, guardó silencio, se me quedó viendo y dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, no deberías de participar si no te sientes cómodo. Regresemos a clase y luego discutimos tu trabajo. Eso era todo lo que yo quería, así que regresamos al salón de clases, la maestra regresó a su escritorio y después de estar pensando un momento con la mirada aún fija, parece que le movía el cerebro, se puso de pie, interrumpió la conversación que estaba viendo en el momento y dijo que necesitaba hacer un anuncio. Anunció que el debate iba a suspenderse para toda la clase, se disculpó y dijo que los derechos humanos no deberían ser sometidos a tema de votación si deberían o no aplicarse. Sorprendentemente la clase estuvo de acuerdo, así que no se habló más del tema. Simplemente cambiamos de tema y francamente esa maestra se ganó mi respeto.